relaja a las familias que van a sus espectáculos como cada fiesta patrias. Vamos a regresar a la realidad nacional que muchas veces estresa, deprime, angustia a las autoridades y a la sociedad en general. Y estamos en la comunicación en estos momentos con Coqui Noriega, quien es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Ancash. Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa, felices fiestas. Exitosa. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar contigo. Un fuerte abrazo y felices fiestas de todas las regiones para todo el Perú. Bien, gracias por responder nuestro llamado para escuchar un poco su versión de lo que dijo la presidenta Boluarte el día de ayer en su mensaje a la nación. En síntesis, ¿usted concuerda con lo que la mandataria aseveró? Reactivación económica, atención de salud pública, reactivación de proyectos tantas veces paralizados y por décadas en una situación de incertidumbre si es que se ejecutan o no se ejecutan, educación, cierre de brechas. ¿Cómo se sintió usted como autoridad cuando escuchó a la presidenta Boluarte? Sí, Pedro, primero yo quiero iniciar esta entrevista con tu mensaje que acabas de decir de que ¿por qué tanto el Perú se divide y más aún este sector que es eje fundamental para el desarrollo de las naciones, que es la política, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría que nos una como nuestra gastronomía o algún sector que nos sentimos orgullosos? Y eso creo que ayer se ha sentido y yo he sido sincero, donde que ayer pues la presidenta inició un poco, se podría decir, muy confrontacional, ¿no? Entonces, más bien lo que nosotros, las autoridades, lo que queremos son la unidad, ¿no? Invocar a la unidad, a trabajo conjunto. Y cierto, pues cada año que escuchamos el mensaje presidencial, se repite las mismas cosas, los mismos proyectos, año tras año, y no se materializan. Y eso, quienes somos las autoridades de las regiones, sentimos que también la población, pues, la política cae al descrédito, ¿no? Por ejemplo, la carretera central, año tras año venimos viendo, y si uno revisa en la inversión pública, recién está en diseño. Los aeropuertos que tanto necesitamos en las regiones, el MTC no avanza. Los grandes proyectos de agroexportación de riegos, también año tras año. Entonces creo que cae mucho a vacío cuando no se aterriza bien con proyectos ya concisos, inaugurados o iniciados. Pero dentro de lo que usted menciona, la jefa de Estado ha hecho buenas referencias de inversiones a nivel de región. Por ejemplo, le compartí al congresista Carlos Anderson en la entrevista anterior sobre este proyecto de Matarani, este terminal portuario en la región Arequipa, que va a significar una reactivación económica y que al mismo tiempo refleja, según el discurso presidencial, refleja una confianza del inversionista a nivel país y sobre todo a nivel región. Buenísimo, muy buena noticia para nuestros hermanos del sur de Arequipa. Estamos nosotros muy contentos. Dicen que va a ser una inversión gobierno a gobierno, ¿no? O APP. Sí, estoy seguro que APP, pero hay un dato muy importante cuando se trata de este tipo de inversiones, saber, Pedro. Por ejemplo, Chancay desde su inauguración hace más de 6 meses o 7 meses, ha podido aportar al fisco nacional un promedio de 475 millones. O sea, te imagínate eso, reflejarlo en carreteras, en puestos de salud, en hospitales, esa recaudación. Y estoy seguro de que Matarani, igual que también en Chimbote, el puerto internacional de Chimbote, que estamos atrás de Ancash, son proyectos de gran impacto que ponen a un espacio geopolítico al Perú para que nos pueda unir con grandes economías como el ASEAN. Eso es buenísimo, muy buena noticia para el Perú. Cada vez que hay críticas hacia el gobierno, la presidenta califica de sordos, de ciegos, de enemigos del desarrollo a todos sus detractores. Y la tarde de ayer, la presidenta de la República en su mensaje a la nación no dejó de hacer lo mismo, porque una parte de su discurso ella reflejó lo siguiente: que hoy se ha restablecido la confianza, crecen las inversiones, el Producto Bruto Interno, que es el PBI, crece el empleo, reservas internacionales y con ello cae la inflación y baja la pobreza. Pero también dijo lo siguiente: con la confianza se ha reactivado la economía, derrotando las voces negacionistas cuya inspiración es el escepticismo, el resentimiento, la frustración y el nihilismo. ¿Usted se sintió aludido, gobernador? Yo tengo una posición
personal con respecto a la actual gestión de la presidenta y todo el equipo, pero tengo una posición muy objetiva como presidente de la Asamblea, escuchando a todas las regiones. Ujú. Creo que en la política a veces uno tiene que dejar quien otros que te evalúen, ¿no? Ujú. Entonces ese es el espacio de la decencia en la política. En la política hay que dejar en tema económico a los especialistas, a los economistas, al Instituto Peruano de Economía que nos evalúe. En el desarrollo social, igualito, los entes competentes. En educación, que lo digan los entes internacionales. Y creo que en la política es el mejor espacio, porque cuando uno resalta de su gestión, para mí no es tan ético decir esto se ha hecho. Claro, pero la presidenta insiste en descalificar a aquellos que la cuestionan por el manejo que tiene en estos momentos del gobierno, porque a nivel regiones, incluso la mandataria asevera que hay éxitos de su gestión. Y yo le pregunto a usted como cabeza visible de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿por qué ella asevera lo siguiente? Que se ha invertido más de 471 millones de soles, más de 471 millones de soles, beneficiando a más de 3.800 micro y pequeñas empresas en todo el país, ha generado con esto más de 84.000 empleos y ha dinamizado las economías regionales, además de destinar más de 450 millones de soles en fondos no reembolsables, financiando más de 3.000 proyectos innovadores. ¿Esto que dice la presidenta es palpable, gobernador Noriega? Reitero, yo pienso que los datos son muy importantes. Esa fuente hay que corroborarlo, quién lo dice, ¿no? ¿Usted no O sea, cree? yo como político hay que corroborarlo, por eso me imagino que alguna entidad se lo dice a él o sus ministros. Hay que corroborarlo porque en las Ujú, regiones que se ha invertido en más de 3.000 tantos ujú, proyectos, no los hay. Más por el contrario, todavía hay proyectos por reactivar, ujú. que hay 2.500 obras paralizadas en todo el Perú, en diferentes sectores, y creo que eso venimos trabajando, que se reactive y que se culminen esos proyectos. Hemos pedido algunas competencias que nos pasen a las regiones. ¿Para qué? Para destrabar esos proyectos. Reitero, si es que hay logros, hay que reconocerlo, pero también hay mucha brecha por cerrar en el camino. Demasiada brecha en las regiones hay que cerrar en los básicos, saneamiento, agua, desagüe, carreteras, puestos de salud, que es infraestructura y de los cuales poner en marcha y en operatividad. ¿Cuáles son las deudas pendientes que tiene el gobierno con las regiones en materia de inversión pública? Porque ella también aseveró que desde su gobierno apostaron por una real descentralización y ello se refleja en la ejecución de inversión pública, tanto del gobierno nacional como en lo financiado, o sea, dinero, presupuesto, que el gobierno central entregó a las regiones. Y esto la gente de repente podrá reclamar. Entonces, si el gobierno le dio la plata en mi gobierno regional, ¿por qué no veo las obras que tanto necesitamos? El presupuesto que las regiones hemos recibido es dentro del marco normativo y ley de presupuesto, Pedro. No es un presupuesto adicional. En el crédito suplementario que es adicional al presupuesto de las regiones que se le da, de los 642 millones, solo Uh -huh. se ha expresado finalmente en 12 millones, que representa al 2%. Uh -huh. Inicialmente estaba el 1%, ahora es el 2%, que no es adicional. El presupuesto que nosotros recibimos, diferente fuentes de financiamiento, es nuestro, legal, Uh -huh. normativo, no de este año, no de este gobierno, sino normativo de muchos años. Me refiero al canon minero, que la Uh mitad -huh. va a las regiones y la mitad queda en el gobierno central, el FONCOR, que es Fondo de Compensación Regional, que es lo nuestro, y el RO, que el gobierno financia para los gastos corrientes, en este caso para los que pagan docentes, a la policía o personal de salud, que es normal. Adicionalmente, no tengo entendido que se haya transferido a los gobiernos Uh -huh. regionales fuera de su presupuesto, que es dentro del presupuesto nacional. Y he hecho una referencia también a lo que significa su región Ancash, porque en su mensaje ella se refirió a la implementación de los puentes, estructuras definitivas y metálicas, estos puentes modulares, beneficiando, por ejemplo, a regiones como Puno, Junín, Ayacucho, Ancash, Apurímac y otras más. Ella asevera que hay 87 puentes más en ejecución para consolidar esta red de integración
cerrando así brechas históricas en materia de infraestructura vial a través de los puentes. Esto, ¿cómo se puede corroborar? ¿Es cierto lo que menciona la presidenta? Le pregunto a usted como gobernador regional de Ancash. ¿Hay puentes que se está construyendo en Ancash desde el gobierno nacional? En el decreto suplementario, Pedro, acaban de aprobar un paquete de puentes para reactivación en todo el Perú y creo que recién esta se va a iniciarse y creo que algunos lo van a ejecutar los gobiernos locales y un gran porcentaje de los puentes le va a ejecutar el MTC a través de su cartera y creo que hay que aplaudir eso, ¿no? Hay que reconocer, hay que aplaudir porque de verdad los puentes van a unir a muchas ciudades que sí se ha visto ese paquete en esas regiones. Esperemos más bien que se construya lo más rápido posible. O sea, sí se está haciendo lo que dijo la presidenta. Está en el último paquete del crédito suplementario, tengo entendido, el paquete de los puentes, directamente transferido a algunas municipalidades y dependencia en el sector de MTC, pero no está en las regiones. ¿Y cuál es la situación que se tiene en este momento con el proyecto Chinecas? Entendiendo que hay una gran necesidad para el tema agro allí en su región Ancash. Sí, sea oportuno para aclarar. Chinecas nació junto con Chavimochic más de 40 años atrás, desde el año 84-85, desde que se fundaron. Ha sido complicado, la corrupción tocó fondo Ancash, el tráfico de tierras fue tremendo y también el tráfico de agua un poquito con el canal Irchín, pero en el año 2023 nosotros tomamos técnicamente y con mucha responsabilidad y se lo encargamos a Proinversión con el presupuesto del gobierno regional de Ancash para ejecutar un estudio completo e integral de este proyecto. Lo bueno para nosotros fue que no había ni un proyecto, todo estaba cero. Trabajamos casi 2 años y medio, hemos avanzado todo el trabajo, el diseño hidrológico, geológico y todo tipo de diseño de agroexportador que va a beneficiar hasta Guarmey. Y claro, ayer ha anunciado la presidenta que ya se ha convocado a una licitación internacional. Estamos muy contentos desde Ancash, después de tantos años. Es un proyecto de impacto no solo para Ancash, es un impacto nacional que va a contribuir casi a 2 y tantos por ciento de PBI nacional y va a generar 250,000 puestos de trabajo directos e indirectos. No solo va a ser de agroexportación este proyecto, sino tiene otros componentes adicionales, Pedro, y que la población sepa, es hidroenergético. O sea, traer aguas de Río Santa a la costa se va a generar energía. El otro componente más importante también es de uso poblacional. ¿Por qué? Porque Chimbote es una población en crecimiento que actualmente ya casi superamos los 600,000 pobladores. Entonces son componentes que definitivamente se va a materializarse. Está haciéndose una convocatoria internacional de gobierno a gobierno. Esperemos que toque un buen gobierno con mucha responsabilidad y ver realidad después de tantos años este proyecto que podría decirse que es una reserva de seguridad alimentaria para el Perú. Y entendemos que aunque hayan cifras bastante claras que menciona la presidenta en su discurso presidencial, también hay realidades de desatenciones que da el mismo gobierno hacia los gobiernos regionales. Y usted particularmente, gobernador, hizo una crítica bastante fuerte y vehemente a la presidenta y al Consejo de Ministros en este Consejo Regional que se dio en la ciudad de Iquitos, cuando se reclamó a los ministros de Estado que contesten el celular, que respondan el WhatsApp, porque cuando los gobernadores llaman queriendo saber o reunirse con ellos para ver temas de sus proyectos de inversión, nunca responden. Tras esa situación desatada en la ciudad de Iquitos, con protesta de por medio de la población local, ¿ya los ministros le responden el celular a usted y a los demás gobernadores? Mira, el Perú es muy centralista, Pedro. No hay otro país que podríamos decir que como Perú es tan centralista. Nosotros, los gobiernos regionales o gobernadores y los alcaldes, casi a la semana tenemos que viajar a la ciudad de Lima a hacer gestiones por muchos sectores. Te comento, por ejemplo, ¿no? Eso al inicio nosotros planteamos y dijimos, mira, señores ministros, premier, cuando estaba en ese tiempo el premier... anterior de este premier, Adrián Sen, y conversamos con ellos y dijimos, por favor, la descentralización ha quedado trunca. Una vez completemos
ese proceso de descentralización que inició en el año 2002. Miren, el Perú, Pedro, inició recién en el 2002. En Ujú. otros países la descentralización, como en Colombia, como Argentina, inició hace 20 años ¿no? De que iniciar en el Perú. Y por ejemplo, te pongo un claro ejemplo. Nosotros para poder hacer una carretera existente en nuestra región, tenemos que venir acá a Lima a solicitar permiso de impacto ambiental. Acá, adicionalmente nos piden cualquier tipo de uso de agua de riego o podría ser hasta agua para consumo humano, lo tienen acá en ALA. Venimos a solicitar todos los permisos ALA. Lo último, hasta para nosotros poder hacer cualquier otro proyecto, nos piden monitoreo arqueológico, CIRA, y eso lo tienen en una oficina desconcentrada acá. Entonces, conversando, y quienes conocemos la gestión pública, que es una traba, que es pérdida de tiempo para el Estado, pérdida de recursos, dijimos, pásennos todos esos OPDs que manejan desde Lima, pasen a las regiones con su competencia administrativa, con todo, Ujú. y esa competencia va a generar que nosotros seamos más flexibles y podamos dar mejores resultados. Pero de verdad eso vengo yo desde enero reclamando Y no al responden. gobierno central y entendió Salardi cuando estaba en MEF, sacó una normativa, me parece, queriendo ya esos OPDs, que es cantidad del gobierno que están en las regiones y de verdad es burocrático y ociosa, pero ya creo que no lo entendieron y despidieron al ministro de Economía Salardi. y quedó en nada. Ya, Entonces, pero por creo eso, que en gobernador, Iquitos fue eso. ya, gobernador, pero ¿les responden y el celular o les siguen simplemente meciendo, ignorando? Mira, ayer yo conversaba con la gobernadora de Moquegua muy mortificada de que a veces los ministros pues no atienden los pedidos, porque los gobernadores no vienen solo por pedir presupuesto. Ujú. Algunas cosas necesitan solamente un procedimiento administrativo, una autorización, y eso pues también incomoda pues a nuestros Ujú. gobernadores que tienen que venir. Imagínate venir desde Tumbes o venir desde Tacna o de Loreto, que es más complicado para ellos. Esperemos que después de esto extendemos los brazos. Nosotros lo que queremos es por Perú trabajar de la manera concertada y que los ministros tomen conciencia y empiecen a entender que los gobernadores tenemos mucha legitimidad. Perfecto, gobernador. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buenas noches y felices fiestas. Pedro, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Bien, muchísimas gracias. Son las 8 de la noche con 23 minutos.